Hola jóvenes, bienvenidos a Aula TV. Soy la maestra Citlali Gómez Rumbo de la Escuela Secundaria General Benito Juárez García en Acapulco, Guerrero. Antes de iniciar les hago las recomendaciones de las medidas sanitarias que deben de seguir para seguir gozando de una buena salud. Recordemos, uso de cubrebocas, lavado de manos constante, uso de gel antibacterial y, muy importante, guardar siempre la sana distancia. Recordemos que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Entonces, jóvenes, iniciamos con el tema de la entrevista y su importancia. La entrevista normalmente nos sirve para obtener mayor información sobre alguna opinión, algún suceso relevante o algún hecho que se desarrolló. ¿En qué ámbitos los podemos nosotros aplicar? En el ámbito cultural, en el ámbito político, en el ámbito deportivo, etc. Prácticamente una entrevista es desarrollada para cualquier ámbito que nosotros queramos desarrollarlo. ¿Por qué? Porque una entrevista se desarrolla principalmente por eso, porque tenemos dudas, queremos saber, obtener más conocimientos sobre algún hecho o algún suceso. Se adapta a cualquier situación y nos permite, como les digo, también al momento de realizar la entrevista, posteriormente realizar un informe. En ese informe normalmente se comunica a los lectores, en ese caso, la información que se obtuvo de esa entrevista, ya que yo redacté toda mi entrevista, posteriormente hago yo mi informe sobre la información que obtuve al llevar a cabo esa entrevista. Entonces, aquí les puedo yo mostrar cómo se divide el cuerpo de la entrevista. Aquí tenemos un ejemplo de una entrevista que se llevó a cabo y ustedes pueden ver, chicos, que tenemos lo que son las partes de la entrevista. ¿Cuáles son? Lo que es introducción, lo que es el desarrollo y lo que es una conclusión. En una introducción, aquí más que nada se explica el objetivo y se presenta al entrevistado. ¿Okay? Es la información más importante que debe de llevar siempre lo que es la introducción. En el caso del desarrollo, chicos, se ponen lo que son las preguntas y las respuestas, más que nada es todo el cuerpo de lo que yo estoy preguntando y lo que me está contestando y respondiendo mi entrevistado. Y posteriormente, en lo que es la conclusión, ahí prácticamente nada más es un resumen breve, quizá, que yo quiera dar de la entrevista, o también puede ser un comentario muy breve ya a forma de despedida, de estar cerrando. En este caso creo que aquí, si ustedes se dan cuenta, introducción es prácticamente el primer párrafo. Y el desarrollo, ahí vienen todas las preguntas y se dan cuenta, prácticamente ahí se lleva a cabo toda la hoja. Y ya en la conclusión, ahí en este caso la periodista dice muy bien, le agradezco mucho por la entrevista. Aquí ustedes pueden ser un poquito más empáticos quizá con la persona que están realizando lo que es la entrevista y quizá le agradezco muchísimo el tiempo que me prestó para desarrollar a cabo la entrevista. Espero posteriormente contar otra vez con su participación durante otra sesión y se le agradece. Bueno, ya que nosotros realizamos lo que es en este caso, ya sabemos, el cuerpo de la entrevista. Nosotros, ¿cómo puedo yo solicitar una entrevista? ¿Recuerdan uno de los temas anteriores que vimos que fueron las cartas formales? Es donde se utiliza una carta formal. Si yo quiero hacer llegar tengo una inquietud sobre algún tema, ¿no? Y necesito entrevistar a una persona porque quiero saber sus conocimientos quizá, o quiero tener más información sobre lo que él sabe, conoce o desarrolla o implementa, etc. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? A redactar mi carta formal de la petición para poder realizar esa entrevista, hacérsela llegar y una vez obtenida la respuesta que sea satisfactoria, pues obviamente yo voy a poder desarrollar mi entrevista satisfactoriamente. Tipos de preguntas. Al realizar una entrevista siempre se desarrollan lo que son las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Aquí les estoy yo mostrando lo que son varios ejemplos tanto de preguntas abiertas como de cerradas. ¿Qué son las preguntas abiertas? Empezamos. Son las que nos permiten obtener respuestas más amplias y nos dan mayor información debido a que dejamos que el entrevistado se explaye, que nos dé toda esa como información de lo que tiene y que él pueda tener esa confianza para hacer comentarios extensos. Y en el caso de las preguntas cerradas, nos dan simplemente las respuestas cuando nosotros queremos saber sí o no de determinado hecho.
Aquí les estoy mostrando yo lo que son algunos ejemplos. Nos dicen preguntas abiertas. ¿Por qué considera importante el uso de mascarillas para evitar la propagación del virus COVID-19? Obviamente, y el entrevistado pues va a decir, no, pues yo considero que es importante debido a esto y esto y esto. Obviamente, debido a su contexto, es como él va a contestar y va a argumentar su respuesta. Otro ejemplo dice, ¿cuándo consideraría factible el regreso a clases presenciales en nuestro país? Bueno, yo considero que esperemos quizá que baje un poco lo que es la propagación del virus, que haya menos contagio y debido a eso. Y es como permitimos a la persona entrevistada dar su opinión y ser más libre para responder. Por ejemplo, aquí ya tenemos el contrario, preguntas cerradas. Dice, ¿sigue las medidas sanitarias al salir de su casa para evitar sufrir contagio del virus COVID-19? Pues ahí básicamente la respuesta va a decir, no, sí lo sigo o no lo sigo. ¿Ok? Entonces la respuesta es cerrada, sí o no. Y de la otra pregunta nos dice, ¿conoce los síntomas del virus COVID-19? Sí los conozco o no los conozco, o los desconozco quizá. Y pues la respuesta es demasiado breve. Es por eso que ahí debemos de saber nosotros qué es lo que queremos. Si queremos que nuestro entrevistado argumente sus respuestas y nos dé toda la información, pues obviamente yo voy a hacer preguntas abiertas para que él pueda contestar ampliamente. Pero si solamente es quizá una entrevista muy básica, muy breve, yo nada más simplemente necesito la información de sí o no lo conoce y la respuesta siempre va a ser sí o no en preguntas cerradas. ¿Ok? Entonces, jóvenes, a continuación les voy a dar las recomendaciones para llevar a cabo una entrevista de manera correcta y que no perdamos de vista ninguno de los puntos importantes. Aquí les estoy mostrando, como les digo, los 10 puntos importantes que se deben de seguir para llevar a cabo satisfactoriamente nuestra entrevista. En el primero tenemos elabora un guión. Nosotros, como obviamente ya tenemos elegido el tema, ya tenemos nuestra duda que tenemos o sobre qué tema queremos abordar, debemos de saber exactamente cómo lo vamos a redactar, es decir, llevar ya nuestras preguntas ya redactadas, todos los datos de la persona que estamos entrevistando, todo, y buscar toda la información para que en este caso nuestro guión vaya ya completo y sea un poquito más digerible y más breve de realizar nuestra entrevista. Graba la entrevista. Una vez que nosotros ya tenemos claros nuestros objetivos, tenemos todos los conocimientos, realizamos una investigación obviamente sobre la persona que vamos a entrevistar, ya tenemos nuestro lugar, la fecha, la hora para realizarla, es muy importante y se da como que un plus el realizar la entrevista de forma grabada. ¿Por qué? Porque si uno graba lo que es la conversación o la entrevista, pues obviamente quizá uno cuando está escribiendo, redactando la respuesta, pues es muy difícil como que analizar a la persona que estás entrevistando. Más sin embargo, si tú ya vas grabando quizá con tu cámara del celular o alguna cámara especial para hacer la grabación, pues obviamente posteriormente tú puedes analizar toda esa información, la forma en la que expresó, quizá me contestó y lo hizo de una forma ya un poquito más enérgica porque estaba un poco molesto por la respuesta, ¿no? Y a mí me permite más que nada realizar como esa entrevista y verla como de una forma como semblanza para que yo pueda analizar, como les digo, la actitud de esa persona que estoy entrevistando. Entonces, si yo no puedo, en este caso no tengo algún equipo de grabación, no tengo el celular para grabar o no tengo algún equipo que me apoye con eso, yo lo que puedo hacer es apoyarme con algún compañero que me apoye en quizá el ir tomando nota de todo eso que a mí se me vaya pasando. Si yo nada más voy realizando la entrevista, pregunta y respuesta, esa persona que me va a apoyar va a poder ver la actitud del entrevistado, las condiciones del lugar y cómo se esté desarrollando todo lo que yo no esté percibiendo debido a que estoy redactando mis respuestas, esa otra persona lo va a poder hacer. Entonces, la puntualidad, creo que la puntualidad es clave no solamente para realizar una entrevista, también para nosotros como personas, el ser puntuales creo que nos determina cierto profesionalismo, ¿no? Si yo llego puntual a cierto lugar, siempre me van a ver como una persona comprometida, ¿no?
Entonces, lo que yo puedo hacer cuando vaya a realizar yo mi entrevista, pues, ¿qué es lo que se recomienda? Como mínimo llegar unos 20 minutitos antes o media hora. ¿Para qué? Pues para ver dónde me voy a sentar yo, dónde se va a sentar mi entrevistado, las condiciones quizá de la luz, si voy a grabar, o quizá en un lugar donde el entrevistado se sienta cómodo para que pueda responder satisfactoriamente todas las preguntas que yo le esté realizando. Conversación breve y cordial. En este caso de conversación breve y cordial, siempre procurar que por medio de nuestra entrevista, de nuestras preguntas, el entrevistado se vaya sintiendo cómodo. No presionarlo, no hacerlo que se sienta disgusto quizá, ¿sí? Aquí, por ejemplo, es muy importante que el entrevistado, al momento de responder y de que vaya viendo que nosotros le vamos dando como que el espacio para que él pueda ser espontáneo, pues obviamente la confianza va a ser mayor, ¿no? Y nos va a responder de manera clara todas las preguntas que le realicemos. Define y explica el objetivo de la entrevista. Muy importante. Creo que al momento de que nosotros, como les decía, hacemos la petición por medio de una carta formal, ya le estamos explicando los motivos y razón por la cual nosotros estamos realizando esa entrevista a esa persona. Debemos de ser muy claros. Desde un inicio, ¿sabes qué? Yo necesito saber esa información. Le voy a hacer estas preguntas y todo esto, ¿para qué? Para yo lograr mi cometido. Entonces, siempre hay que informar al entrevistado cuál es mi motivo o raíz por la cual estoy realizando esa entrevista, cuál es la finalidad que tengo yo. El siguiente, número 6, nos dice: considera dar un espacio prudente para que el entrevistado responda. No hay que presionarlo con la pregunta o que se nos vea como que cierta desesperación al momento de querer saber la respuesta. Hay que permitir que esa persona, como les digo, se sienta en confianza para contestar. Aquí es muy importante, si esa persona que viene de la mano con el que dice, el siguiente punto que dice, escucha con atención para poder formular nuevas preguntas. Si yo estoy viendo que la persona que estoy entrevistando no me entiende quizá la pregunta o como que no la quiere contestar, yo como entrevistador lo que puedo realizar es una reformulación de la misma, volverle a plantear la pregunta pero quizá con otras palabras, utilizando sinónimos o utilizando otro contexto, pero obviamente con la misma información que yo quiero obtener. Bueno, lo que dice aquí también, reformula la pregunta si no obtuviste la respuesta deseada. Como les digo, igual reformular, tratar de buscar, en este caso, que la persona nos conteste, porque si tenemos nosotros un objetivo, que es que nos conteste las preguntas que le estamos realizando, y si estamos viendo que quizá con eso no, quizá reformulamos la pregunta o le hacemos otra pregunta y posteriormente lo que no nos contestó, pues obviamente por medio de una reformulación de la misma, creo yo que podemos obtener esa respuesta deseada. Y creo que ya al final agradecer la oportunidad al entrevistado. Siempre uno, por medio de la cordialidad y el agradecimiento, se va a lograr cierta empatía. Y esa persona, si ahorita nos está brindando su tiempo y su espacio para poder contestarnos las dudas que nosotros tenemos, en un futuro, si nosotros volvemos a necesitar de esa persona, pues obviamente como fuimos cordiales, fuimos empáticos, fuimos amables, pues obviamente se va a prestar para una segunda entrevista de ser necesaria. Así que nunca hay que perder ese punto de realizar lo que es la charla de manera amena, siempre siendo cortés, amables. Y pues, como les digo, la palabra empatía es básica en una entrevista, que nuestro entrevistado se sienta cómodo respondiendo. Entonces, chicos, ya para finalizar tenemos lo que es el reporte de la entrevista. Nosotros ya tenemos nuestra entrevista, nos vamos a nuestra casa, ya tenemos toda la información, pero ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo la damos a conocer? ¿Cómo damos a conocer toda esa información? Obviamente, pues yo tengo que leer otra vez mi entrevista, la respuesta que obtuvimos, y posteriormente lo que yo puedo hacer es, en este caso, puedo hacer un resumen que dice: consiste en reducir de manera breve y precisa lo dicho literalmente por alguien, considerando solo lo esencial de su respuesta. Aquí ya leí todo y yo voy a resumir toda la información que obtuve de manera breve para darla a conocer a mi público o a las personas que están esperando una respuesta. En el caso de las paráfrasis, dice, es la explicación ampliada de una respuesta para ilustrarla o hacerla más clara.
Y ya por último tenemos lo que es la cita textual. Cita textual nos dice, es la información literalmente copiada de la respuesta del entrevistado. Se limita por comillas al inicio y al final. ¿Qué diferencia hay entre una paráfrasis y una cita textual? Paráfrasis. Aquí, por ejemplo, yo puedo, cuando se dice estás parafraseando algo que alguien comentó, es yo con mis propias palabras estoy explicando algo que alguien o otra persona ya dijo. Y en el caso de cita textual, chicos, hay lo que ustedes pueden más que nada para explicar ese punto es de que una cita textual es exactamente lo que una persona dijo, con las mismas palabras que utilizó, así lo voy a decir. A diferencia de la paráfrasis, en las paráfrasis yo voy a utilizar con mis propias palabras, voy a dar a conocer con mis propias palabras lo que otra persona dijo. Y con la cita textual es exactamente esas palabras que utilizó esa persona, son las mismas que van a ir ahí en mi texto, ¿ok? Esa es la diferencia que podemos encontrar. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Fue su clase de Español 1 del tema de la entrevista. Espero que les haya sido de gran utilidad toda la información que les estamos brindando y recuerden guardar sana distancia, seguir las medidas de salud. Si salimos a la calle, por favor, usar cubrebocas, lavado de manos constante para seguir teniendo una buena salud y gozar de ello. Hasta luego.